varias áreas, varios aspectos, nosotros vamos a identificar factores de riesgo. Y después, no solo ahí, sino esos factores de riesgo van a afectar a determinados ciclos y también van a afectar a determinadas afirmaciones dentro de esos ciclos, a los componentes de los ciclos, a los principales componentes. Y dentro de esos principales componentes, ¿cuáles serían las afirmaciones que van a verse afectadas? Por otro lado, está el riesgo de control después. Acuérdense que es independiente al riesgo inherente. Entonces ahí, para poder decidir el enfoque de auditoría, vamos a tener que saber para cada ciclo hacer un relevamiento del control interno. Y ahí también esos controles internos, cómo se ven afectados, qué afirmaciones afectan de esas afirmaciones contempladas en los estados contables, las afirmaciones de la dirección del ente. Víctor. Controlo, Víctor, a ver qué pasó, controlo. Sí, perdón, que como soy yo la que voy, veo lo que sube el profesor Vega y yo se los pongo en el grupo, porque este año no pudo el profesor Bogner ocuparse de esa parte. Entonces, sí, sin falta. Me pongo al día ahora, cuando terminamos, me pongo al día y les doy las dos últimas clases. Bueno, en esta parte de la segunda parte, digamos, de los temas que entran en el parcial, bueno, acá los temas principales pasan a ser, bueno, los ciclos, dentro de los ciclos, ya habíamos visto el de adquisiciones y ventas y cobranzas, adquisiciones y pago y ventas y cobranzas. Después tenemos los ciclos, los programas de trabajo, pero ya en la ejecución de esos programas de trabajo de los ciclos, es decir, pruebas sustantivas. Entonces deben haber practicado, ejercitado bien pruebas sustantivas. Entonces, en este ciclo, en qué consisten las pruebas sustantivas, los procedimientos, ¿no?, de auditoría. Entonces, los aspectos son pruebas sustantivas, la aplicación de esas pruebas sustantivas, tareas finales que tienen un práctico, ese práctico lo deben estudiar. Hay un práctico de tareas finales, creo que se llama el moño, ¿no? Maximiliano. Sí, el 14, exacto, el 14 es. Entonces, eso deben ser, y ese práctico, hace muchos años lo tenemos en la guía, está muy bueno porque están las tareas finales, como tareas, y después, ¿cuáles son los procedimientos que se aplican para poder llevar a cabo esas tareas? Eso lo deben saber, es importante, porque ¿cómo hacemos la revisión de los papeles de trabajo? ¿Cómo obtenemos la carta de gerencia? Digamos, dentro de esas tareas finales, la revisión de los hechos posteriores. Si usted esos procedimientos para llevar a cabo la revisión de hechos posteriores son los mismos que la revisión como procedimiento de hechos posteriores, como procedimiento alternativo para la circularización, ya sea proveedores o deudores. Entonces, eso es importante. Sí, el parcial también, bueno, la parte práctica van a ser, por supuesto, va a incluir los prácticos muy similares a como los dieron en clase. Lo que tiene, y eso somos conscientes, rendir por cuestionario, es que, bueno, hay que pensar, el tiempo lo dedican a pensar y no a escribir, ¿no? Y no, desarrollo completo de tema no. Pero
lo que les recomendamos es que estudien tanto con el trabajo final, tanto los del régimen común, que no tienen el trabajo final obligatorio, como los promocionales, más allá de que en un cuestionario nosotros no le pidamos ahora que desarrollen temas, tienen que tener un dominio también y tienen que leer y tienen que estudiar de tal forma que ustedes puedan explicarlo. ¿Por qué? Porque en el trabajo final de los promocionales es con defensa, es una exposición y defensa, es desarrollar un tema. Tienen que desarrollar ante una pregunta, ustedes tienen que desarrollar, utilizar un lenguaje apropiado, tienen que mostrar una comprensión del proceso de auditoría. Y hasta ahora los exámenes finales fueron orales, motivo por el cual también el de régimen de pruebas parciales y final oral, que es el régimen común, también tiene que tener un dominio del tema. Más allá que para el cuestionario, allí, bueno, más que nada es pensar, ¿no? Tener claridad conceptual para elegir, por ejemplo, un multiple choice. Por eso tratamos de hacer, y ustedes se habrán dado cuenta, si bien hacemos un multiple choice o verdadero o falso, la idea es un poco que tengan que pensarlo, no es sí, no, sí, no, sí, no, A o B, sino bueno, ustedes tienen que haber comprendido el tema para poder resolver las preguntas. Para esta segunda parte hay mucho de teoría y de práctico también. Entonces, los grandes temas son la redacción de las pruebas sustantivas, y informes. Tareas finales, que serían en la etapa de conclusión, ahí hay mucho por saber, tareas finales, y formarse una opinión para emitir el informe. Y después la parte de normativa, que se la dio el miércoles, ¿sí? ¿Alguna pregunta? El, el parcial a la mañana, la parte práctica va a ser para los dos regímenes a las 8:30 de la mañana. Esperamos tener un buen inicio, que no nos llevemos los apuros del primer parcial, que el otro día me decían, en realidad lo del primer parcial no fue un tema nuestro, fue una desconfiguración evidentemente de UNE virtual. Así que esperemos que no tener problemas, porque después funcionó todo bien. Fue un tema de desconfiguración de claves, no sé exactamente qué fue, pero por eso esta vez lo puse más tarde, para que UNE virtual ya esté atendiendo, porque resulta que empieza a las 8, entonces que se ubiquen y cualquier eventualidad los tenemos de UNE virtual que ya estén trabajando. Y a las 13 horas, que nos recomendaron ese horario, a las 13 horas, la teoría. La teoría es que ahí van a tener no más de una hora de parcial, creería. Estamos ajustando los tiempos, por eso digo creería. Ustedes no saben el tiempo que lleva a hacer un parcial. Muchísimas horas y horas y horas. Y después se prueba el parcial, lo hacemos al parcial, tomamos el tiempo para que ustedes tengan tiempo de pensar, de hacerlos tranquilos, pero bueno. Por eso nuevamente decidimos hacer la práctica por un lado y la teoría por el otro. Aunque por ahí ustedes no lo vean, es para beneficio de ustedes. Primero, porque entonces se dedican al práctico. Tenemos, por la conexión también, porque si hacemos un parcial muy largo, tienen que estar mucho tiempo conectados. Y no todos tienen mucha estabilidad en la conexión, no pueden estar tanto tiempo, algunos comparten computadora, otros están con el celular. Entonces, comprendiendo y entendiendo que cada uno tiene diferentes situaciones, nuevamente decidimos hacer el práctico por un lado y la teoría para que no estén tanto tiempo también conectados.
Yo pregunté a muchos a ver qué les parecía y me dijeron que sí, que les había resultado. No es lo mismo tener que estar casi 3 horas conectados y disponer de una computadora que por ahí estar, bueno, 2 horas primero y después tranquilos hacen la teoría. ¿Alguna pregunta del trabajo? Sí, la clase de repaso va a ser el miércoles, ¿sí? A las 14:30 también, la vamos a hacer a esa hora. Salvo, sí, salvo que los profesores de práctico cambien, pero si no, sí a esa hora, a las 14:30. Entonces también tienen tiempo de estudiar, hasta esa hora. Y a la mañana, a las 10 de la mañana, voy a poner una clase, sobre todo para los que cursan a la mañana, para que también tengan una instancia de poder preguntarnos. La unidad 14 no está en el aula. Ahora la voy a chequear, la tenía que subir el profe. Es la de normas. Claro, la tenía que subir el profesor del cerro. Ahora también corto, ya noto también para ver, yo si no, no importa porque yo subo yo la tengo también. Le pido a él o si no, yo la tengo también. Urgente, sí, 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 porque esa se dio el miércoles, así que esa entra en el parcial, ¿eh? En la parte de teoría entra en el parcial. Todo se dio. Unidad 14, ver en aula virtual. Muy bien. ¿Los que están acá rinden a la tarde también? ¿Alguno rinde? Bueno, a ver, voy a seguir. Informes, un poquito de informes. A ver, alguna pregunta relacionada con la formación de la opinión, eso es muy importante. Ah, no. Muy importante, ¿sí? Cómo formarnos una opinión. En qué casos, en qué situaciones que se presenten, la opinión se ve afectada y cuándo no. Cuándo se ve afectada, cuándo no, cuándo hay una situación que merece ser resaltada en un párrafo de énfasis. Hay que también, una situación se ve, el auditor decide que impacte en la opinión o no, o decide en un párrafo de énfasis teniendo en cuenta la importancia que tiene ese hecho, porque hay muchísimas situaciones que pasan en una empresa. Y acá vale la aclaración. Dice Rosana, respecto del efecto generalizado, no me queda claro el concepto y la diferencia con la significatividad. A ver, la significatividad está dado por algo que sea importante. Entonces, si es una situación significativo, es el concepto que algo es significativo cuando el estar en forma incorrecta o no estar impactan la decisión que pueda tomar un tercer usuario de esos estados contables. Eso por un lado. El efecto generalizado es una situación que pueda afectar diferentes ciclos, diferentes componentes de los ciclos, es decir, que impacte la información contenida en los estados contables, puede ser en uno o en varios componentes de los ciclos. Puede ser que impacte en los créditos por venta o en los bienes de cambio o en los bienes de uso. Ahora,
De efecto generalizado es cuando impacta o muy fuertemente en un rubro o en varios rubros. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. A ver, que es más fácil de explicar y de comprender. ¿Qué pasa con él si hay si se encuentra, por ejemplo, en los bienes de cambio, en la evaluación de los bienes de cambio, un error? Un error o un diferente criterio de evaluación. ¿Y qué pasa? Esa diferencia en la evaluación, identificada por el auditor, se lo comenta a los directivos, pero los directivos deciden no cambiarlo. Entonces, ¿en dónde va a afectar un tema de evaluación de los bienes de cambio? ¿En qué ciclo va a afectar? En el ciclo bienes de cambio y costo de venta. En el rubro bienes de cambio. ¿Y en qué otro componente principal? Bienes de cambio y costo de venta. Entonces, ahí está, en el costo de venta. También, entonces, una diferencia en la evaluación de los bienes de cambio influye no solo en el estado de situación patrimonial por la evaluación de la existencia final de los bienes de cambio, sino también en dónde más, en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque va a influir en el costo de venta, porque el costo de venta es existencia inicial más compra menos existencia final. Entonces me impacta no solo en el estado de situación patrimonial, el rubro viene de cambio, sino también el costo de ventas. Entonces, acá en efecto se puede decir, y seguramente si es importante, las dos cosas se tienen que unir. Es significativo, pero también de efecto generalizado. ¿Por qué? Porque impacta en más de un estado. En el estado de situación patrimonial y también en el estado de resultados. ¿Sí? Y a su vez, por supuesto, ese resultado, donde se traslada después al estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, entonces, esa diferencia, incluso es más, les digo, ese reporté que va a ser diferente en valor, que nosotros identificamos que la diferencia es significativa, también va a impactar en el estado de flujo efectivo. Cuando en realidad lo que se hace, bueno, sería a través de la eliminación si es por método indirecto. No, en realidad en los tres estados, estado de situación patrimonial, en el estado de evolución y en el estado de resultados va a impactar. Entonces, una diferencia en la evaluación de los bienes de cambio tiene un efecto generalizado. Si iríamos al concepto de qué es efecto generalizado, entonces los efectos son generalizados cuando impactan, ya sea en un componente, en un rubro, o en una cuenta, como dice la definición, o en varias. Y puede ser también, no solo en cuanto a un importe, a la parte cuantitativa, sino también cualitativa. Porque si hay una nota complementaria que debería estar y no está, también puede tener un efecto generalizado. Entonces, si es un efecto generalizado, habría que ver si se puede saber, por ejemplo, una diferencia en el criterio de evaluación de los bienes de cambio, podría darse una opinión adversa, porque si es generalizado y de efecto, disculpen, si es significativo y de efecto generalizado. Si hay incertidumbre, ahí ya iríamos a no adversa, sino opinión, una abstención de opinión, ¿sí? ¿Cómo van con informe? ¿Bien? A ver, Rosana. Rosana me preguntó si se aclaró un poquito
la significatividad respecto de lo que es efectos generalizados? ¿Se aclaró? Ah, bueno. Son dos conceptos. En realidad la significatividad está presente en toda una auditoría, porque nosotros vamos a opinar sobre los aspectos significativos. Entonces, podemos tomar conocimiento de muchas situaciones. Entonces, evaluaremos si es significativo o no ese hecho que estamos conociendo, ¿sí? Que tomamos conocimiento. Porque pasan muchas situaciones en una empresa, en la vida de un ente. Pero nosotros ahí tendremos que evaluar si es significativo o no. Listo. Es significativo. Bien. Si es significativo y el ente o no me dio, no pudo obtener evidencias, o habiéndolas obtenido y habiendo propuesto ajustes, el ente no los toma, entonces otra vez tenemos que ver, bueno, a ver, esto es significativo, ¿tiene efecto generalizado o no? Y bueno, no, porque en realidad solo está afectando el estado de situación patrimonial. Eh, eh, entonces podemos llegar a la conclusión que no es de efecto generalizado, pero entonces ahí el auditor decide. Si es significativo y de efecto generalizado y obtiene evidencia, sería una opinión adversa, podría llegar a ser. De lo contrario, una abstención de opinión, ¿sí? Profe, buenas tardes. Sí, Camila. ¿Cómo está? Yo tengo una duda respecto a la hora de redactar la opinión, Bien, a ver. porque hay veces que en los prácticos veo que se usa, en mi opinión, excepto por los efectos de los ajustes que podrían haber surgido de presenciarle la toma de inventario, por ejemplo. Y hay otras veces que se usa excepto por lo explicado en el párrafo anterior nada más. Bien, Yo quiero bueno, saber cuál es la diferencia. ya te lo explico. A ver, cuando estamos frente a una limitación en el alcance, quiere decir que hubo algún procedimiento de auditoría que no lo pude aplicar, o que lo pude aplicar pero no pude obtener evidencias. Entonces, ahí es como que hay una incertidumbre, pero que no pude obtener evidencias. Entonces yo digo, a ver, en mi opinión, excepto, pero por los efectos que se hubieran podido producir de haber presentado, es como que hablamos en un potencial, y bueno, si yo hubiera podido presenciar la toma de inventario, quizás hubieran surgido ajustes, pero como no pude, yo no tuve evidencias. Por eso utilizamos excepto por los efectos de los ajustes que hubieran podido surgir. Ahora, si hay una situación, por ejemplo, una diferencia en el criterio de evaluación de los bienes de cambio o de las amortizaciones, en donde se proponen los ajustes, pero esos ajustes van a tener un importe. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir, bueno, a ver, los bienes de cambio, según auditoría, deben quedar valuados por este importe. Cuando vamos, en realidad están valuados por otros, pueden estar subvaluados o sobrevaluados. Pero nosotros decimos, ¿cuál es la diferencia entre este y este? La diferencia, ¿es significativa o no? Sí. Bueno, entonces, si no quiere, decide el ente no registrar ese ajuste y es significativo, decidimos entonces nosotros que impacte, en este caso, en la opinión y ponerlo en el informe. Pero ahí nosotros decimos, en mi opinión, excepto por lo explicado en el párrafo anterior, porque nosotros tenemos evidencia. Entonces, excepto por lo explicado en el párrafo anterior respecto de la sobrevaluación de los bienes de cambio, o la subvaluación, o la incorrecta estimación de la vida útil. Pero nosotros sabemos concretamente cuál es el motivo por el cual
nosotros, en mi opinión, excepto esto, todo el resto está. Todo el resto se presenta razonablemente en sus aspectos significativos. ¿Vamos hasta ahí o avanzo en la explicación? Sí, profe, ahí entendí. Muchas El gracias. camino, viste que son dos situaciones diferentes. Claro, en una se tiene clara los efectos que pueden surgir y en la otra no, por eso se redacta distinto, lo Se entiendo así. redacta distinto, porque en una es excepto por los efectos de los ajustes, porque en realidad no es solo los efectos, sino los efectos de los ajustes que hubieran podido surgir de haber podido aplicar ese procedimiento. Sí, sí, ahí entendí. También Muchas el gracias. otro es por esto. ¿Por qué? Porque había una diferencia en la evaluación de los bienes de cambio, los bienes de uso, la estimación de la vida útil. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Igual hay tiempo, seguí practicando y si se te vuelve a surgir la duda, tenemos tiempo todavía el miércoles, volver a preguntar, no tengo problema en volver a explicar. Bueno, profe, gracias. A nosotros lo que nos interesa aquí es esto, esta pregunta, a ver, ¿y por qué? A ver, yo no entiendo, bueno, estamos acá. ¿Por qué? Porque el día de mañana la opinión la tenemos que redactar nosotros. No es un copia-pega el informe. Aparte les cuento, vamos a tener que seguir todos estudiando porque nosotros estamos así y cada tanto se está tratando de mejorar el informe. ¿Y saben a qué está atendiendo les cuento? Porque ustedes ya van a estar recibidos seguro para el año 2022, porque ahora está en consulta, se está reviendo, todavía nosotros no se lo dimos a ustedes, pero lo que se quiere llegar, ¿saben qué es? Que no haya modelos de informe. Sobre todo para las empresas grandes en donde se aplica, digamos, lo que se quiere es que realmente en ese informe se aprecie el trabajo que hizo la auditoría, se resalten los aspectos importantes de esa auditoría para que los terceros tomen conocimiento. Entonces, nosotros nuestra gran ocupación, no preocupación, ¿qué nos tenemos que ocupar y poner mucho interés en que ese informe refleje el trabajo que nosotros hicimos? Y que cuando nosotros nos formamos una opinión y ponemos esa opinión, nosotros sabemos que si es una opinión limpia, nosotros tenemos que estar tranquilos que tenemos evidencias suficientes, válidas, que permitan respaldar esa opinión limpia. También, si hay una salvedad, digamos, una opinión modificada, el por qué esa opinión modificada y tener los papeles de trabajo hechos. Igual con el párrafo de énfasis. A ver, ¿qué es lo importante como requisito? ¿Qué entendieron ustedes por párrafo de énfasis? Si me lo explíquenlo a ustedes, a mí, alguno de ustedes explique el párrafo de énfasis, al resto de los compañeros y a mí, ¿eh? ¿Qué entendieron por párrafo de énfasis? ¿Para qué servirá? Lo ideal sería tener tiempo para estudiar así auditoría, ¿vieron? A ver, ¿para qué? Como auditores nos vamos a tomar el trabajo de ver si impactan la opinión, si no impactan la opinión. ¿Saben cuál es el objetivo? No confundir al usuario. Ese es el objetivo, por la función social que tenemos. No confundir al usuario. Entonces tenemos que ser muy claros en el informe. Por eso es que se dijo, bueno, a ver, hay algunas situaciones que no deberían impactar en la opinión, porque en realidad puede ser una opinión limpia, puede ser una opinión modificada, pero esta situación no debe impactar en la opinión. Por ejemplo, si hay un juicio, bueno, el juicio está, pero todavía no está resuelto. Entonces, que los terceros sepan, pero que por esa situación no impacte en la opinión. Que esa situación, por eso surge el párrafo de énfasis hace unos años. Que el cliente lo ponga la empresa, explique la situación en los estados contables y nosotros, si suponemos
digamos, que es significativo y llegamos a la conclusión que es significativo, resaltamos esa opinión, resaltamos esa situación. Esa es un poco la idea. ¿Sí? Entonces, cuando hay un problema de empresa en marcha que peligra la continuidad del ente, cuando hay incertidumbre sobre algún juicio, sobre continuar, a veces puede ser, por ejemplo, que suele ocurrir en las empresas, en algún tipo de fábrica de productos alimenticios, por ejemplo, que la empresa, que el Ministerio de Salud haya prohibido algún insumo importante del producto que fabrica. Entonces, ahí puede haber una cierta incertidumbre si va a poder fabricar el producto, pero bueno, como auditores entonces preguntaremos si tienen ya, como se suele decir, un plan B, ¿no? Un plan de tener un insumo que reemplace a ese. Bueno, ahí tenemos que nosotros hacer preguntas al cliente. Si el cliente nos dice, sí, miren, acá tenemos, hay un acta de directorio, la decisión está tomada, o vamos a dejar de fabricar ese producto, o ya tenemos un producto alternativo que va a servir de insumo, bueno, listo, no pasa nada. Pero si no, entonces si no, nosotros le decimos, bueno, expliquen en los estados contables la situación esta, y nosotros vemos y la resaltamos, como en un párrafo de énfasis, pero que no impacte en la opinión, porque en realidad las actividades estaban registradas, las operaciones registradas, estaba toda la documentación, nosotros tuvimos evidencias válidas suficientes para respaldar una opinión limpia. Ahora, este juicio está, entonces que no impacte en la opinión. Por eso hubo un cambio hace unos años con la resolución técnica 37, que aparece esto del párrafo de énfasis, que lo toman de la normativa internacional. ¿Sí? Bueno, ¿cómo andamos con informes? ¿Bien? Yo les voy a hacer una pregunta, a ver. Ahora que ya vieron hasta la última unidad, ya vieron toda auditoría, ¿comprenden un poco mejor toda la primera parte de identificación de los factores de riesgo inherente, de riesgo de control, todo ese conocimiento del negocio? ¿O, no, o dar toda la materia completa fue lo mismo, digamos, ustedes? No es que se les aclaró el proceso, ¿o sí? Sí, profe. Yo igual me guié bastante. Contéstenme, porque yo no sé si están o no. Yo me había guiado bastante en un cuadrito que habían presentado en alguna de las unidades, donde mostraba todo el proceso de auditoría. Yo ahí como que me guié bastante. Bueno, nos Y por interesa supuesto que después todos estos temas, por supuesto, a uno toma más visión de lo que es el proceso. Por eso a mí durante todas las clases y todo, siempre me gusta ubicarnos en ese proceso, porque si no parece que uno está haciendo algo por hacerlo. No, todo tiene su sentido. ¿Para qué? Fíjense, todo el trabajo que hace el auditor, ¿para qué? Para formarse una opinión. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Profe, yo a través del cursado de la materia me cambió el enfoque de la auditoría. Yo siempre pensé que el auditor lo que detectaba era fraude, algunas cosas ocultas de la empresa, esa cosa de cuestiones. Que por ahí uno ve en aquellos chicos que trabajamos, que somos muchos de la facultad, vemos cosas raras por ahí y decimos, ¿cómo puede ser esto? Pero en realidad nosotros, yo lo que comprendo ahora es que en realidad tenemos que buscar la razonabilidad de las actividades y a través de la planeación, de la búsqueda de evidencia, de las cuestiones inherentes de la empresa, recién estamos
formado para emitir una opinión a través de un informe, que es donde termina la etapa final de nuestro trabajo como auditores de la actividad y sobre todo la función social que tenemos como contador en el futuro, ya Así que es. la opinión de un tercero se ve muy influenciada sobre lo que escribimos y dejamos asentado en el informe de auditoría. Así es. Bueno, ese es el objetivo que nosotros en la cátedra nos proponemos. Realmente que esto ustedes, porque con el título en mano, ustedes ya pueden hacer una auditoría y van a poner su firma. Entonces, vale mucho la firma de ustedes como profesional, porque esa firma, ¿saben lo que significa esa firma? Esa firma significa 5 o 6 años de estudio, 8.500 horas de estudio, significa mucho tiempo, esfuerzo, horas sin dormir, gasto o no. Esa firma, el valor que tiene esa firma que ustedes como profesional van a poner, ¿por qué pueden hacer ese informe? Por todo lo que se formaron, por todo lo que se prepararon, por tomar la decisión de estudiar, por todo. Eso, no cualquiera viene y firma un informe del auditor. No, no. Entonces, hagamos valer nuestro trabajo y hagamos el trabajo bien, digamos, todo. No solo tenemos derechos, sino tenemos obligaciones. Entonces, hagamos bien ese trabajo y con la seguridad de haber realmente hecho el trabajo. Pero fíjense que para poder formarnos la opinión, como dijo Víctor recién, para formarnos la opinión, nosotros tuvimos que ir cumpliendo todas esas tareas del proceso de auditoría. Es como un rompecabezas. Si hay alguna tarea que nosotros no hicimos, les cuento que ahí es ese huequito del rompecabezas, ¿saben lo que es? Riesgo. Riesgo. Aumentó el riesgo. Aumentó mi riesgo de auditoría. ¿Por qué? Porque voy a poder emitir quizás una opinión, por ejemplo, favorable, cuando en realidad no debería haber sido favorable. Entonces, hagamos bien nuestro trabajo, pero tiene un orden, una lógica. Entonces, primero entonces veo todas esas tareas previas a aceptar el trabajo. Listo, lo acepté. Bueno, conozco el negocio. ¿Cuál? Todo lo relacionado con con esas situaciones o el contexto, la actividad, los productos que podamos poder identificar factores de riesgo inherentes. Después riesgo de control. Después voy a, previamente, acuérdense la determinación de la importancia relativa planeada. ¿Qué quiere decir? A ver, y bueno, no estoy trabajando con certeza. Siempre el auditor trabaja con un cierto grado de incertidumbre. Ahora, ¿hasta cuánto estoy dispuesto a arriesgarme? Y bueno, yo no soy muy arriesgada. Yo quiero tener un margen de seguridad razonable, importante. Por eso generalmente se habla que trabajamos con un 95, con un 98% de seguridad razonable. Quiere decir que me queda nomás ahí una pequeña franja y ahí está el error tolerable, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos que identificar. ¿Para qué? Para ir avanzando en ese proceso de auditoría, pero guiados por la planificación que hicimos. Porque eso es lo que nos va a llevar a tener evidencias que respalden mi opinión. Y esas evidencias que tengo que obtener son sobre qué? Son sobre las afirmaciones del ente. Entonces, si hago bien si lo planifiqué bien y después lo ejecuté bien, hago mis tareas finales y me voy a poder formar una opinión basada en los papeles de trabajo y las evidencias obtenidas. Entonces, cada tarea tiene sentido hacerla dentro de ese proceso de auditoría y en un cierto orden lógico, ¿no? Porque también les digo, hicimos todo nuestro trabajo. Es un equipo de trabajo. Hoy no somos muchos, así que bueno, nosotros somos un equipo de auditoría.
Entonces, todos conocemos el memorando de planeamiento, ya conocemos los factores de riesgo inherente, de riesgo de control, bueno, ya tenemos un conocimiento del ente. Entonces, a uno le tocó algunos ciclos, entonces, a Víctor le tocó el ciclo de adquisiciones y pago, a Camila le tocó el de ventas y cobranzas, a Rosana, después, ¿quién más tenemos acá? Me fueron los nombres. Después a Ernesto, trabajó junto con Cristian, Carlos y Camila tal vez en un ciclo. Otro tuvo que ir a presenciar la toma de inventario, ¿sí? Otro el arqueo de caja. Bueno, ahora, cada uno hizo papeles de trabajo. Y después vamos a elegirla, a ver de quiénes están acá. Bueno, a ver, Camila. Camila entonces va a ser la auditora que va a firmar Camila va a firmar el informe de auditoría. Entonces, nos retiramos todos de trabajar de la empresa, se va a su estudio, se sienta y empieza ¿a qué? A revisar los papeles de trabajo que hicimos todos nosotros. Uno solo no puede hacer la auditoría. Entonces, esa revisión de los papeles de trabajo la va a hacer teniendo en cuenta lo planificado. Entonces, a ver, se planificaron estos procedimientos para este ciclo. A ver, entonces revisa los papeles de trabajo, ¿se pudieron aplicar todos los procedimientos? ¿Se pudieron obtener todas las evidencias planificadas? Sí, entonces, por eso es tan importante ese tiempo. Ahora eso puede llevar 10 días, o más, o menos. Yo les pregunto, en el informe, ¿cuál va a ser la fecha que vamos a poner en el informe? La fecha en que nos retiramos de la empresa. La empresa, exactamente, tengan en claro eso. Respecto al informe de breve distancia, entendí que la diferencia es que se emite una opinión. Y sí, y de la información adicional. Bien, informe extenso. Pero en el contenido del informe extenso hay que indicar si han aplicado o no procedimientos de auditoría sobre la información adicional y me confunde. Está bien. El tema es así. Esto de informe extenso, les cuento, lo sabemos nosotros nomás, está en la norma, Cuando nosotros hacemos un informe de auditoría, nosotros es informe del auditor independiente. Ahora, si dentro de esa información objeto de la auditoría o esa información que entrega el ente, dentro de esa información que nos entregó el ente nos entrega un juego de estados contables en donde está también la memoria, en donde hay indicadores de los últimos 3 años de la empresa, ratios, indicadores patrimoniales, económicos y financieros, una reseña informativa. Bueno, entonces, todo eso forma parte, está dentro de lo que nos da, esta es la información auditada. Ahí ya se desprende que lo que estamos por hacer es un informe extenso. ¿Por qué? Porque la memoria, la reseña informativa y los indicadores son información adicional. Lo único que son un juego de estados contables es los estados contables básicos más la información complementaria. El resto es información adicional. Entonces, si nosotros en nuestro informe ponemos, hemos realizado nuestra auditoría sobre la siguiente información, estado de situación patrimonial presentado en forma comparativa, o estado de situación, estado de resultado, estado de evolución, estado de flujo efectivo, notas y anexos. Y después ponemos indicadores de los últimos 3 años, memoria, reseña informativa. Nosotros lo que nos piden es que en el informe indiquemos si nosotros auditamos o no esa información. Eso es lo que nos piden nada más. Y si la auditamos, si realmente esa información se refiere a los estados contables auditados, con el modelito de informe extenso que tiene. ¿Sí? Ay, bien. Entonces, ese es el concepto de informe extenso.
informe extenso, que insisto, nosotros no es que ponemos informe extenso, no, nosotros seguimos poniendo título, informe del auditor independiente. Nosotros no ponemos informe breve, no. Entonces tampoco ponemos extenso, ¿eh? ¿Queda claro? Es informe del auditor independiente. Y lo que cambia es la información objeto de la auditoría. Después nosotros podemos decir que no la auditamos, o sí, pero si la auditamos, tenemos que sí o sí poner nuestra relación con esa información. Entonces ponemos, hemos aplicado procedimientos de auditoría sobre la información adicional, es decir, sobre la memoria, reseña informativa y ratios. Dicha información se relaciona con la información contenida en los estados contables. Bien. A ver. Cristian, hechos posteriores al cierre, por ejemplo, la quiebra de un deudor importantísimo. ¿Cómo lo plasmamos en el informe? Si es que tomamos conocimiento por algún procedimiento, ¿y qué pasa si no nos enteramos y después de emitir el informe tomamos conocimiento? ¿Qué responsabilidad tendríamos en ese caso? Muy buenísima pregunta. Vamos por parte. A ver, al cierre hay uno de los clientes en donde tiene un saldo a cobrar de 500.000 pesos. Bien, ese saldo es significativo. Nosotros, ¿qué procedimientos aplicamos sobre eso? Aplicamos la circularización, si pudimos hacerla, y ahí nosotros le vamos a decir que tenemos, de acuerdo a nuestros registros contables, la empresa le dice, de acuerdo a nuestros registros contables, tenemos a cobrar 500.000 pesos. Bueno, ahí ya la empresa, en el caso que si fuera una quiebra, seguramente ya debería estar dentro de los saldos a pagar que tiene la empresa que quebró. Seguramente nosotros, de algún lado, nos tuvimos que haber enterado porque nos tendríamos que haber presentado para cobrar. Pero bueno, hay que ver cuál es la respuesta. Quizá no obtuvimos respuesta, no nos contestaron. A los asesores legales habría que ver si lo que pasa que si es un saldo a cobrar, los asesores legales, si nosotros, salvo que nosotros les hayamos iniciado, que la empresa le haya iniciado un juicio, nos vamos a enterar. O la demanda para cobrar, nos vamos a enterar. Ese saldo debería quedar previsionado. Por alguno de los procedimientos de auditoría que aplicamos, nos vamos a enterar. Por la circularización, tendríamos que ver las facturas que haya a cobrar, en el caso que no nos haya respondido, por hechos posteriores al cierre, y si se presentó en quiebra, tampoco seguro que no nos pagó. Así que por hechos posteriores vamos a tener que, por lo menos en los próximos 2 meses, 2 meses y medio, no cobramos. Eso nos tiene que alertar. Sí, y ahí entonces tendríamos que averiguar en qué estado y comunicarnos con el cliente, porque si no debería quedar previsionado. Debería quedar previsionado ese importe. ¿Qué responsabilidad tendríamos en ese caso si no nos enteramos? Bueno, ahí lo que tendríamos que ver es, a ver, tenía un saldo de 500.000, que seguro que si era significativo, cayó en la muestra. A ver, no nos contestaron la circularización o no pudimos aplicar el procedimiento. Tenemos las facturas, ahí hay que ver, Cristian, cuál es la antigüedad del saldo. Seguramente si se presenta en quiebra puede ser que ya haya venido mal entonces puede ser un saldo con mucha antigüedad. También hay que ver. Si es muy antiguo y encima no lo cobré dentro de los 2, 3 meses siguientes, consultaremos con el cliente y lo podríamos dejar previsionado. Ahí hay que averiguar a ver qué pasa. Si nos enteramos después de emitir el informe, ¿qué responsabilidad tendríamos? Y ahí tendríamos que ver, ahí vamos a tener que mostrar nuestros papeles de trabajo. ¿Qué decisión tomamos? ¿Por qué razón
quedó evaluado por el monto total, que se va a hacer raro que quede evaluado por el monto total. Salvo, no sé, cierre de diciembre, que la factura sea de diciembre y que la política de cobranza sea, que no creo, más de 3, con una fecha posterior a los 3 meses. Pero nosotros vamos a tener evidencias. La decisión tiene que estar respaldada por la evidencia que obtuvimos. ¿Sí? O si no, tendría que quedar previsionada ese saldo. Seguramente no va a haber ningún pago por hechos posteriores y quizás tiene una antigüedad importante. Sí, hay que evaluar ahí. Pero está muy buena la pregunta. Desde el momento que surge la duda, ya nos podemos quedar tranquilos, porque si se nos presenta, lo vamos a examinar y lo vamos a investigar. Vamos a consultar con el ente, vamos a ver la antigüedad de las facturas, vamos a hacer la revisión de hechos posteriores, de las cobranzas posteriores al cierre. Bueno, ya en alguno de esos procedimientos, si no pudimos obtener así evidencia, tendríamos que ver, bueno, lo dejamos previsionado entonces este saldo. ¿Qué pasa con la empresa si tampoco nos respondió? ¿Sí? Y ahí, ¿saben qué? Empezamos a ver en los edictos que si está la quiebra, consultamos, tal vez fue de público conocimiento de algún lado, ahí nos enteramos seguramente. El tema que auditoría no es exacta, entonces acá no estamos en sacar un resultado como en matemática. Hacemos esto, esto nos da esto, hacemos esto, esto. Por eso nos cuesta mucho, nosotros entendemos que es una materia que cuesta, por eso tenemos que tener la mayor cantidad de tiempo de poder razonar, pensar, evaluar. Por eso cuesta tanto, tanto, tanto hacer los parciales por cuestionarios. No se imaginan el tiempo que lleva. ¿Pero para qué? Para que no se preste confusión, para que no sea ambigua la pregunta, para que no se preste a dos o tres respuestas. Entonces tiene que ser muy bien planteada la situación. Pero bueno, la idea es esa, no confundirlo, sino evaluar de lo que se dio, cómo se comprendió. ¿Sí? Igual cualquier otra pregunta se la pueden hacer ahora a los profesores de práctico. Pero si no, el miércoles, anoten, vayan anotando las preguntas cuando se pongan a estudiar. Bueno, entonces, el tema informe, carta de gerencia. A ver, ¿quién me hace una mini síntesis de carta de gerencia? ¿O se las hago yo? ¿Las hago yo? Bueno. La carta de gerencia es una evidencia más que obtiene el auditor. Es una evidencia más. ¿Cuál es el contenido de la carta de gerencia? La carta de gerencia contiene todas aquellas manifestaciones que ha hecho la dirección del ente, los administradores del ente, a la auditoría en forma verbal. Entonces, en esa carta de gerencia, llamada también carta de declaraciones de la gerencia o de la dirección del ente, allí se deja por escrito esas manifestaciones hechas en forma verbal. También
queda plasmado en un texto todo aquello que en realidad ya está en los estados contables. Pero está a través de ¿qué? A través de cuentas, a través de rubros y de saldos. Por ejemplo, en la carta de gerencia, los directivos que dicen ahí que todas las cuentas bancarias que tiene la empresa, que tiene abierta la empresa, se encuentran los saldos en los estados contables. ¿En dónde? En el rubro caja y bancos. Pero lo pone por escrito. Se supone implícitamente que si no hay otras, es porque todas las cuentas que tiene el ente son las que están consignadas en el rubro caja y bancos. Sea caja de ahorro, sean cuentas corrientes. Entonces, esa carta de gerencia la firman los directivos. ¿Quién la confecciona? La confeccionamos nosotros los auditores. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa como evidencia. Entonces, le explicamos cuál es el sentido de la carta de gerencia al cliente, la firma, listo, tenemos una evidencia más. Por ejemplo, también, ¿no? Ahí firman. Bueno, todas las cuentas a cobrar que tiene el ente son las que se encuentran incluidos en el estado de situación patrimonial en el rubro créditos por venta. Se han incluido todos los pasivos que el ente tiene. Pero en realidad, aunque no lo ponga en una carta de gerencia, están los estados contables. Si no puso algún saldo, es porque no lo tiene. Si no hay una deuda, es porque no la tiene. Se supone que están todas las deudas bancarias, que están todas las deudas sociales, están todas las deudas con los proveedores. Bien. Entonces, si la firma, bienvenido sea, es una evidencia más. Si no la quiere firmar, por lo que fuera, ahí nosotros nuevamente tenemos que preguntarnos, a ver, no tuvimos esta evidencia, pero ¿tengo igual evidencias válidas y suficientes relacionadas con las operaciones y los saldos que me permitan igual emitir una opinión limpia o una opinión con salvedades, pero no relacionada con la no obtención de la carta de gerencia? Sí, entonces listo, tranquilamente puedo emitir una opinión limpia y no obtuve la carta de gerencia. Me voy al extremo, ¿sí? ¿Quién confecciona la carta de gerencia? Los auditores. ¿Quiénes firman la carta de gerencia? Los directivos, el representante del ente. Les pregunto a ustedes, ¿qué fecha pondrían ustedes en la carta de gerencia? Carta, tiene una fecha. ¿Qué fecha pondrían ustedes? La misma que la del informe. Perfecto, Camila. La firma, la fecha, la misma la del informe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa evidencia hasta esa fecha, que fue la fecha que nos retiramos que aplicamos los procedimientos de auditoría, hasta la fecha en que estuvimos trabajando en la empresa. Muy bien. Bueno, eso un poquito. Ahora, lo que tiene que quedar en claro es, porque a veces por sintetizar o hacer esas simplificaciones, decimos, bueno, no tenemos la carta de gerencia, listo, opinión modificada. No, no es tan así, ¿eh? No tenemos la carta de gerencia, es una evidencia más, pero si nosotros aplicamos procedimiento y tenemos evidencia que no hay saldos, que no hay pasivos omitidos, que toda la información que debería constar en los estados contables está, que obtuve evidencias válidas y suficientes de todos los procedimientos aplicados, programados, que se aplicaron y se pudieron aplicar todos los procedimientos, puedo no obtener la carta de gerencia y, sin embargo, que no me impacte en la opinión, ¿sí? Ahora, si no obtuve la carta de gerencia, si no pude aplicar procedimientos, no me dieron documentación,
la integridad de la dirección del ente es un poquito confusa, bueno, ahí estamos en otra situación. Posiblemente me pueda impactar en la opinión, porque no pude obtener una evidencia. ¿Sí? Por eso no es tan directamente proporcional. Me pasa esto, hago esto, me pasa esto, hago esto. Generalmente en el medio hay un proceso de reflexión y de evaluación y de revisión de mi trabajo como auditor y del equipo de auditoría, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Si no hay ninguna otra preguntita, lo dejamos para el miércoles, ¿sí? En la clase de repaso. Entonces, estudien tareas finales, pruebas sustantivas que se aplican en los diferentes ciclos, informes. ¿Sí? Normativa aplicable en el ejercicio de la auditoría. Los distintos encargos, revisión, certificación. Recuerden que tuvimos prácticamente una clase especial de certificaciones, empresa en marcha, todo lo relacionado con empresa en marcha que está en el material también. Auditoría de una sola cuenta, auditoría de estados contables resumidos, saldos al inicio, recuerden también, ¿debemos auditar los saldos al inicio o no? ¿Sí o no? Los saldos al inicio, por ejemplo, de los bienes de cambio, de los bienes de uso, ¿nosotros los tenemos que auditar o no? Sí, profe. Claro, sí, si los estados contables del ejercicio anterior fueron auditados por otro profesional, nosotros no podemos decir, bueno, no, nosotros nos ocupamos de los de cierre nomás, no. En aquellos saldos que llegamos al saldo, pero son acumulativos, digamos que hay una evolución, saldo al inicio, más altas, más, menos bajas, más transferencia, por ejemplo, los bienes de uso o los bienes de cambio, y se llega así al saldo al cierre, entonces ahí se requiere también auditar los saldos al inicio, ¿sí? Profe, si es una auditoría recurrente, ¿no? ¿Verdad? Porque Si es una nosotros... auditoría recurrente no vamos a tener ningún problema, porque esos saldos al inicio los auditamos nosotros el año anterior. Sí, pregunto por las dudas. No, está perfecto, está buena la pregunta, está buena. Entonces ahí no habría problema, porque si nosotros auditamos los anteriores, que fueron los saldos de cierre, vamos a tener los saldos al inicio, así que buenísimo, ahí tenemos Claro. un temita solucionado. Listo, Si profe. no, ver la forma, si se pueden conseguir los papeles de trabajo, le preguntamos también a los directivos del ente, y o si no aplicamos algún tipo de procedimiento al inicio. Vemos a ver también cómo quedaron a la fecha de cierre, por ejemplo, el saldo de bienes de cambio, que sería el inicio de el cierre del anterior. Bueno, ahí tendríamos que ver un poquito y tomar una decisión. Como auditores, permanentemente tomamos decisiones basadas en la evidencia, en los papeles de trabajo, ¿sí? Hechos posteriores al cierre, los distintos tipos de hechos posteriores, qué diferencia hay entre revisión de hechos posteriores dentro de un ciclo de adquisiciones y pagos y ventas y cobranza, de las de tareas finales. Miren todo eso, los va a ayudar a estudiar con más ganas también y van comprendiendo mejor, ¿sí? Ahí en el chat preguntaron si lo que quedó de servicios relacionados y encargos de aseguramiento vamos a dar en otra clase o no. No. Lo que quedó ahí de servicios relacionados es en forma más detallada lo que yo les llegué a explicar ese día, está en el material. Dimos bien y se explicó bien. Diferencia entre encargos de aseguramiento, en 2 unidades explicamos eso. Diferencia entre encargos de aseguramiento
entre servicios relacionados y certificación. Eso se explicó. Dentro de servicios relacionados tenemos a la compilación y tenemos a procedimientos acordados o convenidos. Compilación es esa información que nos brinda, que brinda el ente de las operaciones, es darle forma, es como procesar la documentación y darle forma de estados contables. La compilación, digamos en general, los servicios relacionados requiere independencia y no se emite opinión. Y procedimientos acordados o convenidos no es nada nuevo. Nos contratan, por ejemplo, para aplicar el procedimiento de presenciar la toma de inventario y realizar el recuento físico de la mercadería de productos previamente seleccionados. Entonces, nos contratan para un servicio, para aplicar un procedimiento de auditoría, de los que conocemos. La única diferencia es que nosotros no vamos a opinar. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Tomen, estos son los papeles de trabajo y las evidencias obtenidas. Lleguen ustedes a su propia conclusión. Si los bienes de cambio al cierre son razonables, y nosotros aplicamos el procedimiento y emitimos un informe y le dimos las evidencias y los papeles de trabajo. Es un procedimiento acordado o convenido. ¿Sí? Igual hoy no empecé con la clase porque imagínense, fuimos 11, yo si no voy a tener que volver a explicar. Lo mismo el miércoles. Así que el miércoles tranquilamente en 10, 15 minutitos podemos volver a explicar, pero en el material está. Digamos, ¿qué es un servicio relacionado? La diferencia con encargo de aseguramiento, con certificación. Se requiere independencia para todo tipo de servicio, para estos servicios. No se emite opinión. Y ya no es nada nuevo. El de opinión es reunir, sintetizar información y darle forma de estados contables. Nos contratan para hacer una compilación. No es una auditoría, no es una revisión limitada de estados contables. No se emite opinión, sino que aplicamos nuestros conocimientos contables, no de auditoría, contables. Bien, y procedimiento acordado es convenir, acordar, aplicar un procedimiento de auditoría. ¿Sí? No emitimos opinión. Eso es en la esencia, digamos, no es complicado. ¿Se usan estos procedimientos? Sí. Lo que pasa es que todavía no han, por decir, no son encargos que suplanten o optativos para una auditoría. ¿Me expliqué? Es decir, yo les digo la verdad, la compilación está visto como un encargo profesional que sería ideal para ¿quiénes? Para las microempresas, para la pequeña empresa. Sería ideal, pero ¿qué pasa? Los bancos, las entidades financieras, la AFIP, todos los organismos, personas jurídicas, les sigue pidiendo a la pequeñísima empresa, a la pequeña empresa, le sigue pidiendo auditoría, un informe del auditor le pide. Entonces, primero hay que hacer un poco de cambiar el contexto de aplicación de la compilación, por lo menos acá en la zona. Y respecto a la información contable prospectiva, es un encargo de aseguramiento, porque emitimos opinión, pero no sobre la información a futuro, eso no sería serio, sino que emitimos una opinión sobre las variables utilizadas, sobre las premisas utilizadas. Por ejemplo, un flujo de fondos proyectados o un juego de estados contables proyectados. Nosotros podemos emitir una opinión, pero ¿sobre qué?
sobre la metodología utilizada, quién lo preparó, cuáles son las pautas, las premisas que se utilizaron, ¿sí? Sobre eso sí podemos opinar, pero no sobre la información que se proyectó, porque futurología nosotros no podemos saber qué va a pasar en el futuro, pero sí podemos decir, a ver, los estados contables o la información histórica está auditada. Las variables utilizadas, las premisas utilizadas, las pautas para la elaboración son correctas, las premisas son razonables. A ver, si en esa proyección se pensó que las ventas iban a aumentar, no sé, un 15%, o un 20%, un 30%, y ahí ver en términos reales o no, nosotros tendremos que evaluar la razonabilidad de esas premisas que se utilizaron para proyectar esa información. Eso es lo importante. No opinamos sobre la información propiamente dicha futura, porque esa información puede cambiar, sino que vamos a opinar sobre, y ahí podemos opinar con una opinión de seguridad negativa. A ver, nada me llama la atención que no sea razonable respecto del método que se utilizó, de la proyección que se hizo. Bien. Bueno, bastante, ¿eh? Al final se animaron a hacer las preguntas, ¿vieron? Al principio estaban ahí un poquito. Hay mucho por hablar, por ver, mucho por... lo que pasa que auditoría, como todas las materias, requieren mucha lectura y somos conscientes también que en este contexto, por ahí hasta les está costando poder llegar a determinada bibliografía, libros, pero acuérdense que todo está en la resolución técnica 37. Así que después también algunos relacionados con el proceso, no con la normativa vigente, está en el libro de Arens, ¿sí? Como para leer, pero sin normativa, pero pues todo lo relacionado con pruebas sustantivas, con el proceso, todo eso está perfecto ahí. Con los ciclos, Arens es muy lindo libro. Es mucho más detallado que la Tuca y que Slose. Bien. Si les parece, prepárense para el práctico, si van a tener el práctico ahora. Bueno, quería que ustedes, si no rinden, ya pueden estar estudiando para el parcial, ¿sí? 8:30 de la mañana, la parte práctica. Vean bien en el material, estudien el material de teoría y después les va a resultar muy fácil armar el práctico, resolver el práctico. No hagan estudio el práctico para después la teoría. En auditoría no. En auditoría es estudio bien la teoría y después voy a saber hacer el práctico, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, les aseguro. Y después practiquen el práctico, pero... Párrafo de énfasis, la parte de teoría, cuáles son las situaciones que se pueden presentar que tendrían que ir en un párrafo de énfasis o en un párrafo sobre otras cuestiones. Fíjense que lo que va en la parte del párrafo de énfasis está relacionado en sí con la auditoría, con la información contenida en los estados contables. Y lo que va en el párrafo sobre otras cuestiones apunta más a cubrir la responsabilidad del auditor, a la responsabilidad del profesional. Esa es, lo diferencia un poquito esos dos párrafos, ¿sí?
Bueno, chicos. Nos vemos muy bien, Víctor. Bien, nos vemos el miércoles, ¿sí? Bueno, y después que pase este parcial, el recuperatorio es Tienen una semana. Ahí. Esperen, estoy buscando más. Un minutito que quiero decirles bien porque como académica me fue cambiando 2 veces. Esperen. A ver, a ver. Espera. Lo puse en la página. No, es nomás la duda si es porque era el 23 y me lo habían pasado para el sábado 21 o viernes 20. No sé por qué ahora me agarró duda, pero aguántenme un minutito, ya les digo. No quiero decirles mal, no sé por qué me entró la duda. Estoy mirando cuando se decidió, porque yo consulté con Académica que el lunes 23 era feriado, 23 de noviembre. A ver, igual lo pongo en la página. A ver, a ver. A ver, sí, sábado 21, acá llegué. Así como... A ver, ¿cómo te sea más fácil? Un minutito, ya les digo, no. Hasta ahora, sábado 21 de noviembre. El otro sábado, ¿sí? Sería el recuperatorio. Si alguno tiene que recuperar el primero, la otra semana, si quieren alguna consulta, no tengo problema, ¿eh? Ningún problema. O pidan, o por chat, ¿eh? Ningún problema. Muy bien, nos vemos el miércoles, ¿les parece? ¿Sí? Díganme chau, así cierro el Meet. Ustedes saben que no me gusta cerrar el Meet y a mí se me hace como cuando uno cierra algo, ¿vieron? Que como que cierra la puerta y los deja afuera. No me gusta porque se corta de golpe, por eso le pregunto. Bueno, nos vemos el miércoles, 2:30. Bueno, las preguntas vayan anotando, todo lo que vayan estudiando, anoten las preguntas y el miércoles los vemos, ¿sí? Igual se las pueden hacer a los profes de práctico. ¿Estamos? Bueno, gracias. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Un esfuercito más. Hasta luego. Sigan estudiando con muchas ganas. Estamos en la recta final. Chau, chau. Cierro, chicos. Chau, chau.